Pero el duelo en principio es tristeza, es una negación total, una negación. Al principio tendemos a pensar que las cosas no están pasando, que van a mejorar, que van a tener otro rumbo, y es la negación total. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. El mío, Julio Orlando. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial que se llama Del duelo al propósito. Tenemos una invitada, su nombre es Arjan Escaf Haddad. Bienvenida. Muchas gracias por abrirme este espacio. Para llegarle a cada una de las personas que nos escuchen el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, sabemos que has tenido pérdidas de personas que amas. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu relación con ellas, con esas personas que partieron hacia la eternidad. Bueno, digamos que desde pequeña he tenido pérdidas significativas de personas que he amado mucho. Desde pequeña vi cómo mi abuela materna sufría su enfermedad desde muy pequeña. Mi abuela paterna también, un Alzheimer ya muy avanzado, no logré interactuar mucho con ella. Mi abuelo materno también, a raíz de la muerte de mi abuela, pues se desarrolló más su Alzheimer. Luego siguió mi papá, que creo que ha sido como la pérdida más significativa, la que más me ha marcado. Una persona muy allegada a mi familia, que yo consideraba como otra abuela, también falleció. Y recientemente tuve la pérdida de un primo muy cercano a mí. Entonces creo que en lo corta de mi vida he tenido varias pérdidas grandes y que me han marcado en el camino. Sí. Bueno, ¿cómo ha sido esa relación con el duelo? ¿Cómo te has relacionado con el duelo? Bueno, yo creo que esa relación con el duelo ha sido un proceso de altos y bajos. Porque al inicio yo no entendía muy bien qué era un duelo. Claro. Yo era una niña de 15 años, que fue cuando le diagnosticaron el cáncer a mi papá. En el colegio no entendía muchos conceptos, no entendía muchas cosas de la enfermedad y no entendía en ese momento que yo tenía que hacer un duelo ante el diagnóstico de él. Yo pensé que la vida iba a seguir como si nada, pero el tiempo siguió, inició tratamiento, hubo altas y bajas y entendí que realmente sí debí hacerle un duelo desde el inicio a la enfermedad y entender que mi vida de cierta manera iba a tener cambios, que en su momento no lo pensé. Claro. Y ya cuando fui creciendo me di cuenta que mi proceso del duelo estuvo lleno de tristeza, estuvo lleno de rabia, estuvo lleno de angustia. Tuvo como sus fases. Sí. ¿Tú viviste las fases? Las fases del duelo. Las viví todas sin saber que las estaba viviendo. Más adelante comprendí que de cierta manera era eso y que entre comillas era normal que estuviese viviendo esas etapas, pero muchas veces no las supe manejar de la manera correcta. Yo sé que tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí, yo soy psicóloga. Excelente. Cuéntanos cuáles son esas etapas, esas fases. Bueno, el duelo, solemos creer que el duelo es llorar, o muchas veces que no es llorar, porque tendemos a escuchar esas palabras de decir ya no llores, que la persona está mejor o la persona no quisiera verte así, y es totalmente falso. Sí, que son palabras que sí, yo creo que muchas veces no es que ayuden de mucho. De mucho, sí. Pero el duelo en principio es tristeza,
es una negación total, una negación. Al principio tendemos a pensar que las cosas no están pasando, que van a mejorar, que van a tener otro rumbo, y es la negación total. Ya luego está una etapa de rabia, una etapa en la que decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Nos descargamos muchas veces con nuestros familiares, no sabemos manejar nuestras emociones, nos volvemos irritables. Puede seguir una etapa otra vez de tristeza profunda, y ya más adelante está la aceptación. Pero no es un camino fácil, no es un camino de unos días, es un camino y un proceso que toma tiempo, es un proceso donde tenemos que refugiarnos en nosotros mismos, es un proceso donde a veces tenemos que pedir ayuda porque no sabemos cómo salir de ese duelo. Y es un proceso que si se hace de una buena manera se vuelve hasta lindo, ¿sabes? Sí. Es un proceso que tendemos a agradecer cuando entendemos el valor real del duelo. Excelente, la verdad es que sí, yo me imagino que ese proceso no debió haber sido nada fácil, y también me imagino la cantidad de experiencias que en medio del dolor pudiste vivir, sí. De aprendizajes también, ¿verdad? Porque yo creo que siempre que vivimos situaciones dolorosas, cuando Dios empieza como allí a aparecerse, Él empieza como a traer esa paz que necesitamos en ese momento. Cuéntanos, Arjan, perdóname. Tranquila. Perdóname, Arjan. O sea, algo que tú recuerdes, que tú digas, esto me marcó durante este proceso, para bien, durante ese proceso de la enfermedad de tu papá. Bueno, yo creo que muchas cosas me marcaron realmente. Uh-huh. Hoy en día agradezco todo eso que viví y que viví en familia. Yo creo que lo más lindo y lo que más resalto es la unión que tuvimos como familia. Yo tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor, y pues está mi mamá. Y en todo este proceso de enfermedad de mi papá, lo más lindo fue ver cómo entre nosotros nos apoyábamos. Cuando de pronto uno, no estaba emocionalmente listo bien. O bien para apoyar, entonces estaba la otra persona. Entonces esa es una de las cositas que más resalto. También ver cómo mi papá fue resiliente durante toda la enfermedad. Creo que ha sido lo que más me ha marcado, porque muchas veces vemos lo que hay desde afuera y no vemos realmente lo que es una enfermedad para la persona y para la familia. Entonces creería que la resiliencia, ver cómo él luchó, cómo nunca se quejó, cómo siempre tuvo la mejor actitud, la mejor cara frente a la enfermedad, fue lo que más me marcó de su proceso. Y qué lindo, cuando tú dices te marcó, es que me imagino que lo recuerdas, sí. Y que aún en tus momentos, porque yo creo que todos tenemos algún momento de debilidad, esos momentos de debilidad, creo que esos recuerdos se convierten en fortaleza, ¿verdad? Uh-huh. Porque tú recuerdas y tú dices, o sea, cómo mi papá pudo luchar contra esta enfermedad, luchar contra tantos diagnósticos, porque sé que él pasó muchísimos procesos dolorosos, sí. ¿Verdad? Y lo que tú nos cuentas, cómo él fue tan resiliente y de pronto no se quejaba y siempre tenía la mejor actitud para que ustedes, yo creo que es ese amor paterno, ¿verdad? Sí. Porque tú siempre me has dicho que tenías una conexión con él. Sí, una conexión especial con él. Sí, la conexión con mi papá fue muy, muy linda, muy especial. Bueno, es lo que yo siempre le digo a mi mamá, que yo a ella la amo y la adoro, pero la conexión con mi papá era... Diferente, era algo especial. Sí, era la niña de él, porque soy la única mujer, niña. Entonces era su niña, entonces la conexión era diferente, pero creo que lo más lindo ha sido eso, realmente, y
y lo tomé por el lado de yo darme cuenta que muchas veces nos quejamos de cosas que no valen la pena. Sí. Y cuando estoy en esos momentos que yo digo, me estoy quejando de algo que no vale la pena, me permito quejarme porque soy una persona que siente, Claro. pero digo en el fondo, pucha, mi papá vivió tanto, Ujú. cosas realmente importantes, Así es. y yo me estoy quejando por bobadas. Así es. Entonces creo que Total. esa fue Te también da una como una enseñanza. fortaleza en Sí. medio de todo lo que puedas estar viviendo de ahora en adelante, porque Así recuerdas a tu papá y dices, si él superó eso, entonces ¿cómo no voy a superar yo ahora lo que me está Sí, pasando? totalmente, Así es. totalmente fue así. Y algo que recuerdo que teníamos en una conversación era que tú decías como que tú usaste un mecanismo de defensa en un momento y era yo de pronto me voy a alejar un poquito Sí. porque de pronto no lo quiero ver sufrir tanto, pero ya después, ¿qué pasó? Que tú dijiste, no, ¿qué pasó? Cuéntanos tú. Bueno, yo al inicio, cuando lo veía muy enfermo, me daba muy duro verlo enfermo. No era una escena para nada linda. Entonces trataba como de evitarla. Exacto. De alejarme por un Pronto tiempo. protegerte tú. Sí, de alejarme, no sé, en un momento del día y después otra vez me acercaba a él. Para que no te afectara de pronto lo que le estaba Exactamente. pasando. Y ya luego creo que empecé a entender que él no iba a estar conmigo para siempre y que los últimos momentos o los últimos meses o el último año que él iba a estar conmigo, quería disfrutarlo con él. Entonces cambié como ese chip de es malo, está sufriendo, no lo quiero ver sufriendo, a aprovechar la compañía de él, así sea en los momentos malos. Entonces lo pequeñito, acostarme con él o hablar con él. Me acuerdo ahora, él a veces pintaba mandalas, era parte de su Terapia. recuperación, de su terapia, y se sentaba en el balcón todas las mañanas a pintar un poquito de la mandala. Entonces yo decía, ese momentico sentándome ahí a hablar con él, a verlo pintar la mandala, lo agradecía totalmente, porque en Claro. parte era felicidad, pero por otro lado era la tristeza de ver a mi papá como un niño, Claro. recuperando su motricidad, recuperando sus habilidades blandas. Y yo decía, es difícil, pero al mismo tiempo agradezco porque tengo la oportunidad de tenerlo Claro, aquí. porque es que también es como la incertidumbre de la enfermedad, porque tú no sabes en qué momento se va la persona, entonces Claro. tienes que aprovechar cada instante, cada minuto. Pero algo que tú nos comentabas cuando tuvimos la conversación era en qué te refugiaste. Tú decías que te habías refugiado en algo, que era como lo que te quitaba como que... Yo en su momento me refugié en la comida y en el ejercicio. Era una dualidad ahí extraña, porque hacía mucho ejercicio y comía mucho. Yo siempre he tenido como ese problema con la comida, desde muy pequeña, con mi peso, pero cuando empezó la enfermedad de mi papá, la ansiedad que eso me generaba, todo era hacia la comida. Claro. Todo era hacia la comida. Entonces, claro, yo tenía mis momentos donde hacía mis atracones de comida, porque eso me calmaba, entre comillas, pero luego eran los bajones emocionales. Entonces también fue como un proceso de dejar eso a un lado, de recuperar mi relación con la comida. Me ayudaba con el ejercicio para mí sí era como una salvación, porque era mi momento. Y al final del proceso de mi papá, mi refugio realmente fue mi familia. Yo no se los había comentado, pero lo estuve pensando en estos días. Y una de las cosas que más me dio fortaleza fue mi mamá. Qué lindo. Porque yo decía, mi mamá está viendo a su esposo mal, Claro. tiene a 3 hijos todavía por los cuales responder, tiene muchas cosas en su vida, perdió a sus 2 papás, y verla afrontar la enfermedad de mi papá y cuidarlo con tanto amor, yo decía, pues pucha, es que mi mamá es una berraca, y yo tengo que apoyarla en esa berraquez que ella tiene. Y esa fortaleza te la transmitía a ti, claro, tú enseguida decías, no, esto me inspira y vamos a seguir y entonces adelante. dejaba todos esos miedos a un lado y de pronto, no sé, el cambiarle el pañal a mi papá ya no era un escenario
negado para mí, sino que ella lo hacía con todo el amor del mundo claro, y la viniste de entrega. la entrega, qué hermoso. Entonces Qué creo hermoso. que la mayor fortaleza se convirtió mi mamá. ¿De qué manera el duelo que viviste con tu papá y esta enfermedad cambió la perspectiva tuya de la vida? Uy, totalmente. Yo creo que totalmente. Toda. Como les decía antes, yo solía quejarme de cosas muy bobas o solía ver la vida de una manera muy fácil, entre comillas. Y ya cuando empecé a ver lo que realmente vale en la vida, lo que es la familia en mi vida, donde lo valioso realmente es a quienes tenemos a nuestro lado, Total. ya uno se empieza a desprender de muchas bobadas. De muchas bobadas como por ejemplo era para, no sé, una niña de mi edad tener un bolso o salir de fiesta. Para mí eso no era importante. O sea, Claro. para mí importante era mi familia, para mí importante era ver a mi papá bien, era poder pasar con él un tiempo, era escucharlo. Estar presente, Sí, ¿verdad? estar Porque de pronto presente. él podía estar dormido, pero de pronto él saber que tú estabas allí podría generarle tranquilidad. Sí, y aprendí a vivir mi día a día. Ujú. No a decir, ay, es que cuando pase, o en un año, o en 2 años, Ok. sino aprendí a vivir mi día a Un día. día a la vez. como Un día dicen. a la vez. Ok. Aprendí a disfrutarlo un día a la vez. Como si fuera Lindo. el último El último día día. que fueras a tener con él. Y así con todos los aspectos de mi vida. Entonces esa fue una enseñanza que la enfermedad de mi papá me dejó. Excelente. Mm. Fue lo más grande. Sí. ¿Y tú en ese momento tuviste ayuda psicológica, algún guía espiritual, personas que oraban por ti? ¿Cómo? No. cómo En su momento ese no. momento? No lo tuve. Es más, bueno, se los comenté un poco, que yo tuve una pelea con Dios, una pelea con Él, porque yo no entendía muchas cosas. Yo siempre, bueno, no es porque sea mi papá, pero yo siempre he considerado a mi papá como un ser humano extraordinario, Maravilloso. que no le hacía daño a nadie, sino que velaba por el bienestar de todo el mundo, fuera familia o no. Y yo le peleaba a Dios y yo le decía a Dios, pero ¿por qué mi papá? ¿Por qué si mi papá ha hecho todo lo que tú quieres que un hijo tuyo haga, por qué lo estás castigando con una enfermedad como esta? Entonces fue una pelea que yo tuve con Dios, yo me alejé de Él, a mí no me gustaba ir a misa, y eso era santo en mi casa, todos los domingos a misa. Entonces yo en mi rebeldía decía, no voy a ir a misa porque yo estoy de pelea con Dios. Y me alejé de Él. Ayuda psicológica nunca tuve, realmente. En su momento tuve la oportunidad de hablar con un padre amigo de la familia, que es psicólogo también, y nos dio, digamos, una mano amiga, pero no fue en todo el proceso, sino ya un poco al final de este. Pero sí considero que me hizo falta en su momento tener de pronto esa ayuda. La enfermedad del cáncer tiene varias etapas, ¿verdad? En el ser humano hay personas que de pronto están viviendo una etapa donde se sienten mejor y sufren bastantes cambios. ¿Cómo viviste esos cambios? ¿Cómo afrontaste esos cambios de la enfermedad de tu papá? Bueno, yo cuando mi papá fue diagnosticado tenía 15 años. Digamos que, bueno, a los 15 años uno entiende un poco las cosas, pero creo que no las dimensiona tanto. Entonces, bueno, yo me enteré del cáncer de mi papá de una manera muy extraña, que fue llegando al gimnasio y me dicen, ay, mira, tu papá tiene cáncer. A mí mis papás no me habían dicho nada. Y creo que ese primer acercamiento fue como un shock para mí, emocional. Los primeros años de la enfermedad de mi papá no la viví muy de cerca porque estaba pequeña, estaba todavía en el colegio, mis prioridades de pronto eran otras, pero sí me daba cuenta de que algo pasaba porque mis papás viajaban
a Medellín Mm, a hacerse hacerse el examen. tratamiento. Ujú. Entonces, habían semanitas que pues no estaban ellos en la casa, quedaba yo con mi hermano mayor, mi hermano pequeño, y, y obviamente hubo un cambio. A pesar de que ellos estaban muy presentes en nuestra vida, pues muchas veces no estaban en casa por motivos del tratamiento de mi papá. Ya más grande, que siguió el proceso de mi papá con el cáncer, porque desafortunadamente tuvo varias metástasis, eh, ya lo viví más en carne propia, por decirlo así. Ya me daba cuenta de todo, ya entendía lo que era un diagnóstico, ya entendía qué tan grave era la Era todo, situación. claro. La empezaste a ver más de cerca. Sí, entendía los riesgos, entendía su sufrimiento, sus miedos, y empezaba a escuchar anécdotas de mi mamá en el proceso de mi papá cuando yo Claro. estaba más pequeña. Ya cuando empiezo yo a darme cuenta de todo ese proceso, ya lo siento más de cerca. Y es ahí cuando entra de pronto mi angustia, mi dolor, al mismo tiempo felicidad, porque entonces a veces decían, no, que el tumor está más Desapareció, pequeño, claro. y otra vez, no, es que el tumor regresó, no, es que hay que operarlo, es que hay que hacer esto, lo otro. Entonces era un sub y baja de emociones. Claro. Totalmente, un sub y baja hasta el final, que ya creo que los 2 últimos años de mi papá fue un proceso de soltar. Eso te iba a preguntar. Me imagino que, o sea, ¿cuándo fue cuando ya tú también empiezas como a reconciliarte con Dios? ¿Verdad? Cuéntanos un poquito de esa... Bueno, mi papá falleció hace 3 años, y yo creo que sus 2 últimos años de enfermedad, 2 y medio más o menos, fue ya como mi reconciliación total con Dios. Fue cuando yo dije, mira, Diosito, te suelto todo, más adelante entenderé el motivo de esto. Ahora no lo Claro. entiendo, porque realmente no lo entendía, pero lo suelto, que sea tu voluntad. Yo lo único que te pido es que mi papá no sufra. Fue lo único que yo siempre le pedía. Cuando yo le rezaba, yo le decía, Diosito, lo único es que mi papá no sufra. Si te lo tienes que llevar hoy, llévatelo, yo te lo entrego, tú lo necesitarás contigo, pero que no sufra. Era lo que yo siempre le pedía. Me reconcilié con él y conmigo misma, ¿sabes? Porque yo me decía a mí misma, tú disfrutaste a tu papá, tú le entregaste todo en vida, fuiste una excelente hija, estuviste con él acompañándolo, no quedaste debiéndole nada. Entonces, Y si lo el día- honraste. Sí, entonces si el día de mañana se va, estoy tranquila que le di todo, que lo acompañé. Y eso nadie te lo decía, o sea, eras No, tú misma. yo misma. Y yo me imagino, o sea, yo ahí ya estoy viendo tu misión, yo me imagino que ya ahí estaba el propósito Sí. de Dios, porque definitivamente, o sea, en psicología, ¿verdad? Te pueden dar esas herramientas y si ya tú mismo lo Sí. tenías es porque ya tenías como esa inteligencia interpersonal, ¿verdad? Que ya Sí. Dios te estaba No, y regalando algo para curioso desarrollarla. algo curioso fue que cuando yo decido estudiar psicología, bueno, mi papá en ese momento no estaba en un punto de la enfermedad tan grave. Cuando yo le digo que quería estudiar psicología, a él no le pareció tanto la idea, porque lastimosamente todavía la psicología Ya no no está tenía. bien Ujú. vista. Sí. Pensamos que el que va al psicólogo está mal. Entonces digamos que él Mitos. tenía esa idea todavía, y yo era firme, yo no, papi, yo quiero estudiar psicología, porque yo en el fondo decía, yo quiero ser para otra persona lo que yo no tuve en mi proceso, Ujú. y que en el fondo sabía que tenía algo por brindar a alguien más. Yo decía, quiero aportar de manera profunda la vida de otras personas, y yo creo que la psicología es la manera. Y por ahí me metí, y claro, viví el proceso de mi papá de cáncer, entendí muchas cosas, y bueno, y hoy en día ha sido mi inspiración en mi profesión. O sea, tu propósito. Tu sí, ese propósito duelo te total. llevó.
¿Y cuál es tu especialidad? Porque es que tienes una especialidad. Sí. Sí. ¿Y por qué decides? Ah, bueno, sí, ya nos habías dicho que por la necesidad. Sí. Cuéntanos la especialidad. Bueno, ahorita mismo estoy haciendo un máster en psico-oncología y cuidados paliativos, netamente. Y creo que porque me di cuenta de la necesidad también de los pacientes. Tanto en ¿Qué su... descubriste? Sí, porque lo viviste Sí. y sabes, puedes hablar desde la experiencia que viviste. Sí, yo creo que mi papá fue muy privilegiado en muchos aspectos. Una familia muy unida, una esposa que lo amaba, unos hijos entregados a él también, el sistema de salud de su parte, porque fue un privilegio, pero claro, como yo siempre estaba al final pues metida en las clínicas, yo me daba cuenta de muchas cosas. De toda la necesidad que allí se vive. Yo veía la necesidad de otras personas y yo decía, no, o sea, es que esto no puede ser posible que una persona vaya a morir y todavía le haga falta cosas por resolver o que esté muriendo con sufrimiento y que no tenga una calidad de vida en su fin de vida. Y fue ahí cuando decidí hacer el máster que estoy haciendo ahora mismo, precisamente para acompañar a los pacientes y a la familia en todo el proceso oncológico y en el final de vida, que serían los cuidados paliativos, ya cuando lo que queda es manejar los síntomas del paciente. Pero la motivación inicial fue todo el proceso que viví con mi papá y que en su momento lo hablé con él, porque había muchas cosas que hablaba con él que él no hablaba con nadie. Los miedos que él tenía antes de morir o por qué no quería morirse. Pero tú lo estabas asistiendo. Sí. También desde la psicología. Claro, ¿verdad? y en su momento a mí me daba súper duro cuando él me hablaba de esas cosas. Claro. O sea, Dios te estaba haciendo fuerte. Sí, pero para yo todo decía, lo que- si no lo habla conmigo, no lo habla con nadie. Claro, Y lo tienes que dejarlo que necesitaba se también desahogara. expresar, Sí. ¿verdad? Entonces me di cuenta, yo dije, no, o sea, no puedo permitirme, sabiendo lo que sé, que haya más gente que muera de una manera de pronto no ideal para ellos, o solos, o sin haber resuelto cosas en su vida, o con emociones negativas. Y esa fue mi motivación grande. Qué ¿Qué- linda esa inspiración. Sí. ¿Qué Poderosa. mensaje le darías hoy a esas personas que están pasando por un dolor, por un duelo? No solamente el que está enfermo, sino también su familia que está alrededor, porque la enfermedad pues afecta a toda la familia. Bueno, lo primero sería decirles que los acompaño en su dolor, que sé que no es fácil el proceso que están pasando, que es de altos y bajos y que es muy difícil. Normalmente pensamos que es un proceso fácil y no lo es. Y segundo, invitarlos a que busquen ayuda. Realmente el hablar con una persona profesional en el tema nos ayuda a desahogar un poco los miedos que tenemos dentro. El buscar apoyo en nuestra familia, el tener una red de apoyo sólida, ayuda mucho el proceso de enfermedad, porque eso significa que no nos vamos a cargar tanto en ese proceso, que vamos a soltar un poquito, que las cargas van a estar divididas. Entonces el camino va a ser un poco más liviano. Claro. Pero decirles que yo sé que no es fácil buscar ayuda, que muchas veces nos da miedo o a veces pensamos que no necesitamos ayuda, pero al final del camino nos damos cuenta que sí, que somos vulnerables y que está bien ser vulnerables un tiempo, pero que eso nos hará más fuertes más adelante. Así es. Así es. Qué hermoso, qué hermoso. Súper lindo. Esto como sin duda, o sea, el duelo te lleva a tu propósito porque Sí. sin duda tienes un propósito inmenso, este legado que tu papá te ha dejado, porque definitivamente es tu mayor inspiración Sí. en todo lo que viene para tu vida, y deseamos que el Señor siga abriéndote puertas y pueda llegar a esos corazones y esas familias que hoy necesitan profesionales de la salud con tanta empatía, amor como el que tú tienes para darles. Entonces, muchas gracias. Ay, no, Gracias, gracias por Adri. abrirme este espacio y a todos los que nos escuchan.
Así es. Bueno, vamos a terminar con una oración por todos los que en este momento pueden tener un familiar en una clínica o en su casa o están recibiendo un diagnóstico. Queremos orar por ustedes y creer que el Espíritu Santo de Dios ministra sanidad y paz en sus corazones. Así es. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre amado, por cada persona, Señor, que ha escuchado, Señor, este episodio. Padre, creemos, Padre, que este episodio es un propósito grande, Señor, para aquellos, Padre, que en este momento, Señor, han recibido un diagnóstico o un familiar de ellos tiene en estos momentos un diagnóstico fuerte, Señor, donde tal vez, Padre, sobrellevar cada día, Señor, no es fácil, pero tú vienes hoy, Señor, en el nombre de Jesús a dar esperanza, Señor, a dar fe y colocar sobre cada uno de ellos, Padre, esa esperanza y esa fe que necesitan en este tiempo, Padre amado, y en este momento, Señor, sobre sus vidas, Señor, y a que puedan, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, poder buscar, Señor, esas ayudas, Padre, que se necesitan, Señor, para estas situaciones, Señor, para que puedan, Padre, en el nombre de Jesús, aún ver milagros, Señor, porque creo que hasta el último momento, Señor, creemos, Padre, en el nombre de Jesús, que hasta en el último momento tú puedes obrar, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Pero asimismo, Señor, sabemos que todo proceso y todo duelo, Señor, tiene un propósito en medio de todo, Señor, para todos. Hoy bendecimos, Señor, a nuestra audiencia, Señor, en este día, Padre, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que cada palabra, Señor, cada esperanza, Señor, que se ha dicho aquí, Padre amado, también, Señor, obrará en la vida de estas personas de manera poderosa, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por vernos hasta aquí. Los esperamos en un nuevo episodio y no olviden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Chao, chao. Bendiciones. Chao.